Estamos en sintonía y con muy buena energía. Días un poquitín fuertes pasados por agua. Porfa, no se les olvide el código de la variable de realidad. Nos funcionó como un día. Si se estaba viendo resultados, no podemos dejar de visualizar este código porque la situación, la malla holográfica del planeta está muy fracturada. Es decir, está con unos conductos muy abiertos y es necesario que nosotros pues pasemos el informe seguido a la nave. En el Concilio Galáctico se habló y es todo el planeta que va a tener ese problema de climática. Claro, siendo lo sincero, pues no, los que estamos en Colombia, pues Colombia, los que están en Japón, pero no dejemos de visualizar este código porque es el que nos está permitiendo pasar ese reporte de que aquí hay un desastre natural. Cuando la naturaleza habla, la humanidad llora y es lo que prácticamente estamos viviendo ahora. Bienvenidos al programa Mensajes del Universo para la Raza Humana y espero que todo esté muy bien. Gracias por sus saludos, gracias por todos sus comentarios. Me siento muy agradada todos los días de estar aquí. Amo mi programa. Por mí fuera estaría todo el día al aire diciendo mensajes del universo, pero bueno, es algo que no podemos hacerlo. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Lamentablemente ha habido mucho desastre, por decirlo así, pero como que la tierra busca acomodarse, como que me desacomodaron por aquí, vuelvo y me acomodo por allí. Y eso es lo que hay que mirar también en el Concilio Galáctico. Esta semana viene cargada, como todas las semanas, de mucha, magnífica, buena, importante e interesante información trascendental, información de tiempo y espacio. Y gracias de nuevo por estar. Les cuento. Ya tengo el código de esta semana, operador para la inteligencia financiera. Sí, si yo sé manejar el dinero por obviedad, me va a rendir un poco más. Pero si yo sé manejar el dinero y tengo ese tipo de inteligencia, el dinero llega más rápido a mí. Va a llegar de otras formas, nuevas oportunidades, nuevas formas de yo producir dinero. Me va a rendir de otra forma el dinero. Se van a aislar muchos factores dañinos para uno tener que gastar su platica. Entonces, ese código ya está listo. Vamos a hacer el ejercicio este jueves, vamos a hacerlo. El código que ya está listo, el billete y 2 códigos más. El código azul, porque es lo que necesitamos reactualizarnos con la inteligencia financiera, y el lineal de tiempo y espacio. Entonces ya lo pueden solicitar acá con las chicas, ya pueden venir por él y muy buena suerte para el ejercicio el próximo jueves. Antes de entrar en curso, la inteligencia financiera es diferente de la que tenemos ahora a la que teníamos hace 10, 15, 20 años. Anteriormente, la persona inteligente financieramente era la que no gastaba. Así tuviera necesidades, no gastaba. Ahorraba el montón de billetes y así tuviera necesidades. Había como una fuerza invisible que lo hacía sentir seguro por la plata que estaba ahí guardada. Y a eso se le consideraba inteligente porque ahorraba, pero no invertía. Pero también debemos darnos cuenta de que ese ahorro anteriormente era como más útil porque no había tanta inflación. Ahora uno ahorra y cada vez hace uno menos cosas con ese ahorro. Mire, a ver, digamos un mercado de 200,000 pesos. No es que se compre mucho, pero vamos a retroceder esos 200,000 pesos a hace 15 años. Es un mercado chévere. La inflación ahora, con esos mismos 200,000 pesos, no compramos ni la cuarta parte de lo que comprábamos ahora 15 años. Esa es la inflación. Entonces ahora años se consideraba que la inteligencia financiera era la gente que ahorraba, no gastaba. Ahora es la gente que ahorra para invertir, que ahorra para algún sustento que se va a preservar en el tiempo. ¿Ves lo diferente? Entonces, esta inteligencia financiera nos da a nosotros la actualización de cómo debo ser yo inteligente financiero
Mi mismo cerebro hace eso. El cerebro de nosotros trata de autosabotearnos y de querer antojarnos. ¿Se han visto? No, es que cuando uno tiene plata es donde le llega el antojo, justo que me llegó la quincena y justo me tengo que antojar de esto, y yo cuando me antojo yo no soy capaz de controlar el antojo, como que hay un autosabotaje para uno gastarse la plata. ¿Se han dado cuenta? Como que hay algo que dice, gástesela, 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 gástesela. Y pasa mucho. Entonces este código es importante, operador para la inteligencia financiera, y viene acompañado de su billete y otros dos, un lineal y el código azul, que es el que vamos a graficar un código ya para cada uno de ustedes. Entonces ya pueden solicitar este código para la inteligencia financiera. Me río también porque me están dando aquí reír. Y hay temas en que nosotros ya debemos portarnos como un poquitico más toscos, más serios, más rígidos en formación a mi preservación. Yo desde que nacimos nos quieren preservar la vida, y ya luego cuando somos conscientes de nosotros mismos nos preservamos la vida. ¿Cómo? Bueno, tratando de comer bien. No nos vamos a tomar un veneno y creer que eso nos va a hacer bien. No haciendo deportes de alto extremo, porque la gente que hace deportes de alto extremo no tiene la supervivencia activada. No yendo a lugares peligrosos. De pronto no tratando con personas peligrosas, qué sé yo, es un acto de supervivencia. Sin embargo, el acto de supervivencia de cada ser humano no solamente se queda reflejado ahí, sino en lo que yo hago para mi propia destrucción, sin ayuda de nadie más. Desconocimiento, fe, confianza, ignorancia, engaño. Pongámosle el apelativo que quiera, de igual forma nos destruye. Estoy hablando de todos los procesos oscuros que se da a través de el paso del tiempo, y estoy hablando de procesos de brujería, magia, hechicería, lectura de cartas, bla, 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 bla. ¿Qué son estos procesos? Son actos del ocultismo que siempre ha existido en el planeta Tierra con relación al ser humano en cuestión, que involucra la pérdida consciente o inconsciente de los valores lumínicos de la persona, de las factorizaciones universales. ¿Qué quiere decir factorizaciones universales? Todo lo que yo expecto en el universo: progreso, vida, armonía, un buen amor, una buena salud, vibrar con el universo, todo eso lo interrumpe estos actos oscuros que toda la vida han existido. Como han existido toda la vida y en compañía con nosotros, yo los considero que ya es bueno. Es como en un hogar en donde un hombre maltrata a una mujer o una mujer maltrata a un hombre. Llega el punto en que la mujer sabe que si necesita algo, primero va a la paliza para que el hombre le cumpla. Eso ya me acostumbré, a mí ya ni me duele. Bobadas, para bolas eso. Yo obtengo mayores beneficios después. Ya yo lo considero normal. Cuando yo me pego a que lo malo que yo inocentemente, confiadamente, por desconocimiento hago, es malo, y que los resultados pues sí, pero tampoco es la gran cosa. A mí eso no me perjudicó mucho, sí lo perjudicó. Porque a nivel energético, cuando una persona se acerca mucho a este tipo de rituales, bloquea la parte de expansión hacia el universo, lo bloquea. Y al estar bloqueado, yo me quedo ya con todo lo relacionado con este planeta y con todas estas artes. Se llama artes porque se produce algo material malo. Oscuras porque produce el mal. Desde la época de nosotros, de los seres humanos, desde toda la existencia han existido estas artes oscuras. Siempre.
Y también han estado las artes lumínicas o las artes blancas, en contraposición, ¿no? No existe mal si no existe bien, no existe bien si no existe mal. Lecturas de cigarrillo o de tabaco. ¿En qué me perjudica a mí, ¿sí?, que X o Y persona fume un cigarrillo a nombre mío? A ver qué me sale. Mire, si adivinar el futuro fuera tan fácil, no existiría destino. Si adivinar el futuro fuera tan fácil, no existirían este tipo de personas, pues porque usted también lo puede hacer de una forma tan fácil, tan mamey, tan sencilla. El cigarrillo y la lectura de tabaco es altamente dañino, no solo para mi salud física, sino también para mi salud energética, para mi campo de energía. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ya les explico. Cuando usted y actúa diferente cuando es a distancia y cuando es directamente. Voy a hablar directamente. Cuando usted está al lado de una persona que está fumando un cigarrillo para usted, porque es que usted está desesperada, porque necesita saber qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está pasando a su marido, que lo su suerte, bla, 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 cualquiera que sea el motivo, la intención prevalece sobre la acción. Sabemos que este tipo de personas que hacen estas cosas no vibran en el eterno amor, ni en la eterna buena voluntad, ni en el eterno discernimiento del bien. Ya lo sabemos. Ese tipo de personas hace el bien y hace el mal como nada. Pasa del bien al mal, del mal al bien, como nada. O sea que es una persona de muy poco confiar. Aparte de ello, ya químicamente, el cigarrillo tiene un montón de componentes químicos. Yo no fumo. La persona está fumando a nombre mío. Pero al estar tan juntos, el humo del cigarrillo, bueno, el humo del cigarrillo es terrible, pero también a nivel energético, y si lo vamos a mirar a nivel químico, rompe el campo de energía de nosotros, porque la cantidad de sustancias que tiene el cigarrillo, ese humero, entra a mi campo de energía, ese humero, y empieza a romper el campo de energía de nosotros, prácticamente lo empieza a destruir. Y yo que no fumo, me gusta, mostrémoslo en pantalla. Yo que no fumo, pero alguien está fumando a nombre mío, me está arrojando esa cantidad y ese humo empieza. Pero resulta que el campo de energía que empieza a crear unos orificios, y hazme un campo de energía con orificios también, que empieza a crear unos orificios a través de esa lectura de tabaco, de cigarrillo, ese entorno en donde yo estoy no es un entorno bueno. La persona que me está leyendo no es una persona de mucho confiar. Entonces, esos rotos permiten que entre toda la mala información de ese mismo entorno a mi campo de energía. La embarré. Yo salgo como si nada. Eso, usted en ese momento usted no va a sentir nada. Muchas gracias, quedó oliendo a humo, quedó oliendo a tabaco, qué sé yo, ya, no más. Pero el verdadero daño está ya en el campo de energía, porque entra esa cantidad de frecuencias tan malas que uno mismo rompió a través de la lectura del cigarrillo o de tabaco. La rompió. Y entra, es como usted darle la bienvenida a toda la inseguridad de su barrio, dejando la casa abierta, puertas y ventanas abiertas. ¿Ve? Ese es el problema de la lectura de cigarrillos. Ahora, generalmente cuando yo autorizo a una persona que me haga ese tipo de lecturas, estoy autorizando una manipulación de lo que es mi propia vida. ¿Cómo es posible que uno le autorice una manipulación sin saberlo? Pues yo sé que esto ustedes no lo saben. Una autorización de la manipulación de mi propia vida. ¿A través de qué? A través de lo que me diga, a través de lo que se inventa. Aquí aparece en el cigarrillo que va a tener la muerte de un ser querido. Sí. Y quizás no. Pero el problema es que ya usted sale pensando quién es ese ser querido que ahí salió en la lectura de cigarrillo que va a fallecer. Si es mi mamá, no, si será mi mamá, entonces usted pierde la tranquilidad.
pierde la armonía y al perder esos estados armoniosos de uno, se va a perder dinero, va a perder tranquilidad, va a perder todo lo concerniente. Nunca se dio, afortunadamente, pero ya quedó en su grabación esa escena y quedó en su mente. En cualquier momento que cualquier persona suya de línea familiar directa se enfermó, ay, debe ser eso que me salió en la lectura, el tabaco, el cigarrillo, que sí, debe ser esa persona que se va a morir, sí. Preprogramaciones, y así pasa con el dinero, así pasa con el amor. Entonces, ese tipo de lecturas es contraproducente. Buenos días, chicos, hay preguntas por aquí, vamos a responder. Ok, todavía no hay preguntas. Ok, saludos. Hola. Saludos a todos los espectadores de este maravilloso programa. Acá tenemos una pregunta en Facebook. Nos dice Sara Raquel: buenos días, Doc, y toda la mesa del trabajo. Cuando lo fuman y lo leen, sin uno pedírselo a la persona que lo lee, ¿qué ocasiona? Un problema de invasión del espacio privado de uno mismo. Nuestro campo de energía es un espacio muy privado. De hecho, cuando yo hago las limpiezas del campo de energía, yo entro a determinados espacios, yo nunca invado su espacio y le voy a averiguar, no, porque eso no se puede. Entonces, sin usted autorizar, ocurre una violación a su espacio energético privado y ocurre igual daño. O sea, ay no, pero yo lo hice de buena voluntad, porque es que yo quería mentir, eso es chisme. Eso es para perjudicarlo a usted. Sigamos. Cuando a mí me hacen una lectura de cigarrillo, yo no estoy presente, yo no me estoy dando cuenta que están haciendo esas porquerías, que así les llamo yo, esas porquerías. Uno no sabe, hacemos grandes daños, hasta con mucho odio también. Ocurre en mí algo diferente a cuando yo autorizo. Cuando yo no autorizo, empieza en mí mi sistema de energía y mi velo psíquico avisarme, algo está pasando, porque el mismo velo psíquico y el campo de energía siente que llegan fuerzas extrañas rompiendo nada normal de la normalidad y empieza a mí un desespero. Ay, yo me siento como ansiosa, ¿qué será lo que está pasando? Tengo sed, taquicardia, un desespero. Es porque su velo psíquico y el campo de energía lo rompieron a la berraca, sin permiso suyo. Y ese es el desespero que le da a las personas. No es un desespero que es, ay, sí, está actuando, no. Es que el velo psíquico y el campo de energía lo rompen a la brava y eso es lo que ocasiona. Mire, ¿por qué será que cuando uno se muerde la lengua conscientemente a uno no le duele? Pero muérdasela cuando está comiendo uno como duele una mordida, uno mismo muerda la lengua, pero no programada. Mordámonos la lengua. Produce esta rabia. Sí, no me está doliendo. Muérdasela comiendo algo. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Por qué? Porque inconscientemente yo no dije, me voy a morder la lengua. Entonces, cuando hacen esos actos así, a la traición, es donde el campo de energía dice, ey, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Entonces, en muchas personas ocasiona eso, todas, porque no es normal que siento algo, siento como un taladreo, siento como que me están haciendo así, siento un desespero, ¿sí? Es muy posible que le están haciendo esa clase de bajezas. Sigamos. Doc, Jorge Iván Correa nos pregunta, por cierto, un gran saludo para Jorge Iván Correa, que es un espectador muy fiel de tus programas y tus lives. Gracias. Él nos pregunta si el alma y el aura humana también son atacadas cuando se le lee un cigarrillo. Todo lo que es el sistema de energía, y como la teoría es que todo está conectado como en el universo por conductos cuánticos, sube hasta el alma. De hecho, a través de, no de lecturas ni de cigarrillos, pero a través de otros procesos más dañinos, pueden hacer morir a una persona a través de tanta porquería que le hacen. Entonces sí atacan el aura y atacan el alma. ¿Hay más preguntas? Sí.
también de Jorge Iván. Él nos pregunta también por Facebook si a los niños también los afecta y también les hacen la ley del cigarrillo. Bueno, en los niños, afortunadamente los niños tienen un sistema de protección muy fuerte. Aunque el aura humana está en construcción, el velo psíquico está muy fuerte. Entonces en los niños no entra así como le entra a la gente adulta. O sea que los niños en esa parte tienen una protección psíquica muy buena, a no ser que usted ya le haya hecho a ese niño un cerramiento de cuerpo o le haya hecho cobrales o de pronto por ahí rituales que para protegerlo. Ahí sí el velo psíquico ya está muy débil, entonces puedo decir que sí. Pero ¿qué clase de persona es la que le fuma cigarrillo a un niño? O sea, aquí ¿qué clase de persona será? Dentro de las expectaciones de la lectura de cigarrillo, de tabaco, hay diferentes niveles, por llamarlo así. Estos niveles ocurren de diferente forma. Uno, dependiendo de la intención en la que yo autorizo que me lean el tabaco presencialmente. Dos, como por qué, propósito para que me lean el tabaco. Si yo quiero saber algo, ¿qué es lo que quiere saber? No, es que yo quiero saber si es que mi marido tiene otra. Usted va a romper su campo de energía, le van a taladrar, para averiguar sabiendo que usted misma como mujer ya debe saber si tiene otra o no. O sea, como que ahí la versión no cuadra. Entonces, dependiendo también de la intención suya, en la cual usted va donde la persona poco confiable a que haga eso, vienen también X, Y, Z resultados programables. Dígamelo. De nuevo, buenos días. Olga Patricia nos pregunta, doctora, desde hace 12 años me hice leer el cigarrillo, pero desde hace 12 años soy fiel seguidora tuya y ya me hice la limpieza de energía. ¿Puede que haya traído algunas consecuencias haberme leído el cigarrillo? Siempre la lectura de cigarrillo, yo no tampoco voy a decirles que eso es pecado y se van a condenar y les va a llegar la pésima suerte y les va a llegar la maldición. No, a repetición ocasiona grandes daños, pero así sea una leída de cigarrillo ocasiona rupturas en el campo de energía. Ya si usted es asidua fumadora de esas vainas, entonces usted tiene el campo de energía roto. Después de la limpieza profunda, hace limpiezas de aura, 2, y ya queda sanita. Cuando yo me hago a repetición la lectura del cigarrillo a repetición, es ahí donde vienen unas grandes consecuencias, porque eso crea un tipo de adicción, ¿sí? De yo saber o querer entender qué es lo que va a pasar en el futuro. El proceso del futuro es un proceso cuántico muy bonito, pero no cualquiera tiene la posibilidad de descifrar los códigos del futuro. Sigamos. Doctora. Hola. Buen día también. Para todos, feliz comienzo de semana. ¿Las velaciones también actúan en la misma forma que las lecturas de tabaco y cigarrillo? No. Las velaciones es una estructura igual o peor de dañina que los cigarrillos. No estoy hablando del velón, estoy hablando de la vela. La vela en su forma y en su frecuencia en la cual ella puede iluminar o velar, se va directamente a los planos más inferiores, al plano de las ánimas, ¿sí? A uno de los planos astrales. Entonces, esa velación tiene un nombre, la persona a la que se va a velar, y obviamente tendrá una cantidad de rezos, qué sé yo, que eso no lo voy a nombrar acá. Entonces va dirigido al plano astral de la persona en cuestión, trayendo así una cantidad de suciedades a esa misma persona. La persona que desgraciadamente es velada son personas que tienden a sufrir mucho de ataques psicóticos, ataques de pánico y o hasta esquizofrenia. O sea que también es malísimo. Todo lo que se haga de esa forma tan coloquial del pasado de la mente medieval ocasiona daño.
Doctora, Dígame, Fabián. buenos días para todos. Hola, buenos días. Que si cuando leen las cartas también pasa igual. Uy, bueno, no iba a entrar tan rápido a lo de las cartas, pero vámonos a entrar rápido a lo de las cartas. La lectura de cartas, vea, yo podría decir ahora, en este tiempo, que nadie en este tiempo sabe leer cartas. Es una cantidad de farsantes. Porque la lectura de cartas, de ese tipo de cartas que hay aquí en la Tierra, no es de la Tierra, es de otra dimensión dañina. Si ustedes ven y detallan las cartas, ¿se han visto? Es un viaje al tiempo, ¿se han visto? Todos son vestidos barrocos, Es que ella dice que los arcanos, que yo no sé. renacentistas, qué sé yo, son inventos del humano para dañar la mente. Entonces, la lectura de carta tiene mucho que ver con la aparición y el llamado de seres ancestrales. Entonces, como yo combino un montón de cartas con esta carta, posiblemente se abran microportales en los cuales entra información mía ancestral, generalmente mala, o a la buena, generalmente mala. Entonces, esta lectura de cartas, la lectura de los ángeles, mentira, los ángeles no leen ni dejan escritos, eso es mentira. Este tipo de lectura de cartas impregna, según la información, mi campo de energía, una programación. Vea que aquí sale la muerte en esta carta. Pero es que la muerte en las cartas no significa necesariamente muerte. Muerte es muerte. En el planeta Tierra muerte es muerte. ¿Muerte de qué? Ah, no, que es que aquí salió no sé qué, un dinero, muerte del dinero, no sé qué. Entonces, en esa confusión y conjunción de términos que a la larga es una sopa, entra en nosotros programaciones que a la larga todos van a perjudicar. Y yo estoy de acuerdo con ustedes cuando la gente dice, ay, yo no creo en eso. ¿Qué va a saber esa persona del futuro de uno? No sabe el de ella, va a saber el futuro de uno. Y así tan fácil. Es que leer el futuro, los códigos del futuro no es nada fácil. Es algo complejo porque usted tiene unas protecciones que lo involucran a uno y un sistema de discreción que no se puede violentar. Entonces, hay personas que le manejan a usted la psiquis de una forma tan tenebrosa que usted termina creyendo. Ni lecturas de cartas, ni de cigarrillos, ni velaciones son totalmente recomendables, por no decir del todo. No son nada recomendables porque le hacen daño a toda su parte energética, a toda su parte vibracional y expectante con el universo, aquella que yo debo desarrollar siempre. Bueno, y ahí le acabas de contestar la pregunta a varias personas también que nos están haciendo la misma pregunta en TikTok. Doctora, ¿el kit Energizer también sirve para limpiar a una persona salada? No, quita las malas energías del entorno, qué sé yo, pero no, todavía no. De pronto más adelante haría uno, pero una edición limitada, pero aún no. Dígame tú. Doctora, Jorge Iván Correa nos pregunta, ¿cuánto tiempo se demora la persona en expulsar de pronto estas consecuencias de la lectura del cigarrillo? Y si también de pronto afecta al universo. No afecta al universo global, pero sí afecta mi relación con el universo. O sea, no porque yo me haga o yo me haya hecho, ay, entonces el universo mío se afectó. No, me afecté, fui yo con relación a él. ¿Me hago entender? A ver, ¿cuánto tiempo? Si una persona se hace una lectura de tabaco, de cigarrillo, de cartas que crean perforaciones en el campo de energía, orgánicamente, biológicamente, si estos cuerpos, incluyendo el velo psíquico, ha sido muy alterado, mucho, porque hay personas que me he dado cuenta que es que vea, que me leyeron 7 tabacos, 10 tabacos, no sé qué, depende también de la cantidad, aproximadamente en que el campo de energía suelde, pero no expulse esa información, porque no se expulsa fácil, alrededor de 2 años. O sea, él se sella, biológicamente se sella, la energía biológica se sella, pero esa programación que entraron no se sale. Eso hay que extraerlo a la raca, como digo yo, a extraerlo para que ese espacio
que esa implantación o esa programación esté ahí ocupando espacio energético cuántico, de espacio a nuevas realidades suyas. Por eso es tan importante la limpieza del campo de energía, porque nos vamos llenando de tanta carga energética negativa que no hay espacio para lo bueno. Cuando usted tiene en su casa mugre, muebles viejos, ropa tirada, usted dice, ay, no, esto porque está así, no hay espacio por donde caminar. Lo mismo en el campo de energía, tanta suciedad no da espacio para las buenas realidades y las cosas buenas que el mismo planeta o el universo te pueda dar. Dime. Doc, acá nos hablan igual sobre las cartas, pero acá me mencionan sobre la carta astral. Gladys Gavilán, primero que todo te saluda, muy buenos días a todos, a la mesa de trabajo, Camilo, Hola, Fabián, y nos pregunta si cuando leen la carta astral con fecha y hora de nacimiento sucede igual que con las demás cartas. Bueno, vamos a mirar algo y aquí sí hay unas diferenciaciones. Vamos a mirar aquí una hojita limpia. Una hojita limpia y no tengo hojita limpia, así. Fecha de nacimiento de Camilo, 29 de noviembre de 1977. ¿Ok? Camilo nació el 29 de noviembre de 1977. ¿Hasta aquí? Ok. Cuando me hacen la lectura astral, me dicen otras cosas, ¿sí? Pero resulta que el planeta Tierra, ¿cuántos 29 de noviembre ha habido? 2024. No. El planeta Tierra no nació en el... 14 millones. ¿Cuántos años tiene el planeta Tierra? Si nos vamos a configurar, ¿sí? ¿Cuántos millones tiene el planeta Tierra Pero de es que nacido? también tiene que ver el calendario gregoriano y el calendario Pero es que en romano. el universo no hay fecha. Entonces tampoco podría terminar. Vamos a suponer 12 millones de años. 4.543 millones de años. 4.000, ok. Reduciéndole más, yéndole más para acá, 120 años. 120 años. ¿Qué ha pasado en los 29 de noviembre de todos los años para atrás? Para usted saber, uno sabe lo que le pasa a uno, pero uno no sabe qué le pasa o qué ha pasado en la vida los 29 de noviembre de todos los años para allá, para atrás. Cuando uno hace esta lectura de cartas, se está haciendo un llamado a un pasado. Esa persona que se hace la lectura de cartas, que nació, tiende a recrear las formas de los 29 de noviembre de todos los años. Entonces se le vienen las secuencias pasivas o la información del universo porque yo lo estoy activando en mí. Los métodos ancestrales, las constelaciones. O sea, tampoco a la lectura de cartas. Porque es que si nosotros, miren, si nosotros queremos avanzar, presente, futuro, pasado, tráigase las cosas buenas. Pero es que como yo no sé qué pasó un 30 de julio de hace 700 años, yo como por qué quiero activarme esa ancestralidad a través de la lectura de cartas. ¿Cómo por qué? De la carta astral. ¿Cómo por qué? No, que es por el magnetismo del planeta, entonces uno con el planeta Mercurio, con el planeta Saturno y no sé qué, eso ya son construcciones humanas. Porque realmente lo que han hecho, lo que hicieron los astrólogos ancestrales era determinar la ancestralidad de nosotros versus la futurología de nosotros a través de la carta astral. Ahora que hay una cantidad, pues salvo los que han estudiado de verdad astrología, qué sé yo, una cantidad de charlatanes. Tenemos una pregunta respecto a codificadores. No sé si dale. quieras brindar una información aquí a Adriana Sainz. Ella también te saluda, te pregunta, doctora, muy buenos días. ¿Qué y cuántos codificadores tiene la limpieza profunda y cuánto dura? Muchas gracias. Bueno, la limpieza profunda tiene alrededor de 12 codificadores, incluyendo el reloj temporal, acelerador y lineales. ¿Y cuánto dura? Desde que yo empiece la limpieza profunda en usted dura un día. O sea,
Yo lo implanto al holograma y dura un día toda esa limpieza. O sea, usted queda limpia a partir del siguiente día, después de hecha. Sigamos. Mire que queda aún mucho por pensar. Que no todo lo que hay en el planeta es como tan deportivo y como que tan así, tan a la maldita sea, tan facilito, ¿sí? Curso de lectura de cartas, curso de tarot. El tarot sí que es maluquito. Entonces ustedes deben ponerse en el centro. Cara, si yo quiero avanzar, yo me tengo que alejar de patrones de no avance. Como cuando usted quiere avanzar económicamente, usted dice, tengo que cancelar estas deuditas y no volverme a meter en deudas. Para que ese dinero de deudas yo lo capitalizo mejor. Así, si usted quiere avanzar, aléjese de rituales, juramentos, pactos, lecturas de cartas, porque el universo promueve un ser expectante y vibrante en el universo, no un ser opaco que esté atado a fuerzas oscuras, como las fuerzas del tarot, aprisionado y a la vez queriendo avanzar. Rara vez, si no es que nunca, se encuentra buen resultado con este tipo de actos. Y el doctor, que estamos esperando al doctor para que vayan preparando sus preguntas, pero no lo he visto. Dígame, ¿hay otra preguntita? Estamos acá. Sobre el tema exactamente. No, por aquí es que hay mucha gente que está preguntando lo de las cartas también. Y como ya lo respondiste, entonces los invitamos para que retrocedan ahorita el programa para que miren eso. Las cartas dan una información muy contaminada de usted como ser humano, No se toma en cuenta en las cartas su punto vibrante con el universo y altera su campo de energía. Si usted en la vida tiene buenos proyectos, pero no le ha dado resultados estos proyectos, pero los tiene aquí, ni se acerque a que le lean las cartas, porque eso hace un barrido de todo lo actualizado bueno suyo. Es decir, mire, prefiero a la persona que dice yo no creo en nada, porque al menos está protegiendo en eso de las cartas. Ahora, las cartas preprograman también, al igual que el cigarrillo, preprograman. ¿Cómo así que preprogramación? Usted a través de las cartas le dicen, vea, usted aquí va a tener una pérdida de dinero, me parece que lo van a robar, cuídese de un enemigo que usted tiene muy cerca y no sé qué. Entonces usted sale, que yo tengo un enemigo, pero ¿quién? Sale uno predispuesto. ¿Pero quién? Si yo tengo enemigos, no. ¿Será fulano? ¿Será sotano? Es que yo no creo. Pero es que si ahí sale. Entonces le empieza a maquinar su enemigo. Y llega el enemigo fantasma. De tanto llamarlo, aparece un enemigo. Vea que usted aquí aparece que lo van a robar. Bueno, si aparece que me van a robar, dígame dónde. Aquí aparece los datos. No, aquí aparece así. Que me van a robar. Entonces yo ya pienso que fulano me va a robar, que sutano me va a robar, que si salgo a la calle me va a robar. Preprogramaciones de las bravas. Porque como mi mente cree todo lo que dice las cartas. Y no es lo que dice las cartas, es lo que dice la persona. Usted tiene en su casa un familiar enfermo, porque es que aquí aparece, ay, mi abuelita sí está como con gripa. No sé, ¿será que mi abuelita va a morir? O sea, yo empiezo a magnificar esas realidades y yo misma las vuelvo hasta real. Porque yo multiplico la acción, ¿sí? Yo multiplico también la reacción sobre una acción. Hay personas que le dan un insulto y dicen, ay, yo no voy a pelear con personas, hable lo que quiera. Otras personas dicen, bla, 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 y responden con golpes. Yo multiplico.
Dependiendo de la información que me da, yo multiplico, dime. Doc, Alonso Ríos nos pregunta si cuando hay también lectura de la mano, de la palma de la mano, ¿qué consecuencias puede traer también para el ser humano? Bueno, la lectura de la mano data de un mapa geográfico, ¿sí? Del mismo universo, ni siquiera es de uno, es del universo de uno. Un mapa, un mapeo cuántico. La mano es un mapeo cuántico, pero también vamos a mirarlo desde el punto de vista lógico. Nosotros tenemos huellas por todo lado que nos distinguen como un ser vibrante en el universo. El problema no es que en la mano haya una cantidad de mapeos, porque es un mapeo cuántico, sino la interpretación y la programación que me dicen aquí. Porque no puedo hablar más, pero en la mano hay unos intercomunicadores que se abren y eso son métodos de programación para uno. Entonces a usted le leen que usted aquí, que la línea de la suerte, que la línea del amor, que la línea de la vida, todo lo material. Hasta el amor. Que exacto, el amor no sé qué y la suerte y que va a tener no sé cuántos hijos por acá y no sé qué. El método de la quiromancia en el planeta Tierra es el método más inexacto que hay también. O sea, uno tiene un mapeo cuántico, eso es un mapeo cuántico. Y aquí sí se lee, pero se lee el mapeo cuántico energético del velo psíquico, aquí. No que el amor, no que el dinero, el mapeo aquí. Aquí incluso en la mano, en una parte exacta, se ve la forma de su velo psíquico. Cómo lo tiene, en la posición que lo tiene y en el estado de perforación que lo tiene, en las manos. Pero no tiene nada relacionado con la salud, con el amor. Entonces la quiromancia en el planeta Tierra es muy pobre, demasiado mediocre. Pero sirve como método de programación, la misma joda. A mí me dicen, yo pongo con atención, y si soy yo bien sugestionable, peor. Quedo peor, porque pues imagínense, yo no puedo dormir, yo no sé por qué fui allá y me le dijeron esto, hubiera sido mejor no haber ido, no haber sabido nada. Por eso yo en predicciones a futuro que voy ¿qué día es que yo voy a predicciones a futuro, Fabián? Fabián que tiene la supermemoria, ¿ah? 23 y 24. 23 y 24, Bogotá. voy para Bogotá, predicciones a futuro, si ya se hicieron la limpieza de campo de energía, la limpieza de aura, o como ustedes convengan, porque pues hay veces se hacen las dos, vayan mirando. 23 y 24 voy a tratar la línea kármica con el dinero, voy a tratar la línea kármica ancestral también, ¿ok? Entonces para que y códigos de riqueza, si ustedes me lo solicitan, yo se los doy diagramados por mí misma para que ustedes los usen. Entonces voy 24. 23 y, bueno, tú ya sabes, 23 y 24 para predicciones a futuro Bogotá, de mayo. Doc. Sí, hola. Respecto pues, a las lecturas que vas mencionando, acá también nos preguntan sobre la lectura de la taza de chocolate, las runas. Basura. Las runas no, las runas no son basura. La taza de chocolate es basura. Basura. Las runas sí tienen un Basura significado. elevada a la milésima potencia. Y las runas tienen un significado que mañana, pendiente de ello, mañana vamos a hablar de las runas porque ya me llegó mi doctor Luis Carlos. Y gracias, Lu, por reemplazar a Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas Me gracias. despido de tus fieles espectadores. Gracias. Don Gabriel le anda un poquitico disfónico, entonces aquí Lu le está reemplazando. Las runas mañana vamos a hablar porque ya llegó mi doctor Luis Carlos. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo ¿Cómo están? vas? Muy ¿Estás bien, ¿y el ustedes? microfonito? Sí. Sí, ya tengo sonido, sí suena. Sí, sonido. Ah, bueno. ¿Cómo vas, Doc? Muy bien, todo va muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, todos muy bien por aquí. Ah, bueno, me alegro. Bueno, como siempre trayendo como temitas Ay, sí, un poquito interesante. como comunes, que es porque buscar enfermedades raras, pues para eso están los subespecialistas. Exacto. Pero generalmente lo que afecta a la mayoría de la población. Hablemos un poquito de gastritis. Ah, Todo el mundo en algún momento de su vida posiblemente ha sentido un síntoma de esos. sí. Entonces, Que a la Empecemos. larga es un síntoma, pero si uno lo descuida puede ocasionar una lesión peor. ¿no? horrible, claro, y una mortalidad, digamos que muy alta. Ah,
Entonces hablemos un poquito de gastritis hoy, que ojalá las preguntas estén un poquito dirigidas al tema para que Sí, no nos saquemos bastante desenfoquemos. provecho. Bueno, entonces definamos la gastritis como una inflamación de la mucosa que recubre el estómago. Ese sí, eso es una gastritis, que puede, y la clasificación de la gastritis realmente las hacemos basados o en el tiempo, o en la severidad, o en la patología. Ok. Entonces, las gastritis básicamente los factores de riesgo son el cigarrillo, el alcohol, Uy. los medicamentos, entre ellos los que más gastritis producen son los antiinflamatorios no esteroideos. Así como para que tengan idea de qué es eso, ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, indometacina, meloxicam, no, el meloxicam no produce tanta gastritis, entonces son como el piroxicam, todo ese grupo de medicamentos los llamamos AINES, que es antiinflamatorios no esteroideos, porque hay antiinflamatorios esteroideos. Bueno, las causas básicamente estamos hablando del cigarrillo, el alcohol, el estrés, la mala alimentación, infecciones, generalmente la mayoría son bacterianas, y reflujos del sistema biliar, reflujos del hígado. Básicamente también las clasificamos según el tiempo de evolución, que una gastritis puede ser aguda, digamos que una gastritis de una semana, 15 días, o cuando ya se cronifican en el tiempo y hablamos de enfermedades crónicas, las que superan los 3 meses, entonces ya hablamos de una gastritis crónica. Bueno, los síntomas, la gente casi siempre consulta por los mismos síntomas, casi siempre sentimos lo mismo, que es ardor en la boca del estómago o en epigastrio, que lo llamamos pues así, pero así para entendernos, entonces ardor en la boca del estómago, a veces una sensación de reflujo, que el alimento como el jugo gástrico como que se devuelve y quema el esófago. Pero ya sería pues una esofagitis, que a veces se asocia mucho la una con la otra. También síntomas como de llenura, náuseas, vómitos y procesos de mala digestión. Entonces, como ustedes pueden ver, eso afecta al día a día, porque como comemos todos los días y es un órgano que funciona parejo, entonces obviamente nos va a dañar mucho la calidad de vida. Básicamente eso. Los picantes o comidas muy condimentadas también. Sobre todo las condimentadas, el picante realmente no. Cuando tuve la oportunidad de vivir en México, que pues digamos que ellos sí hablan, ahí los picantes se clasifican en una escala, es una escala de Shu. Y hay picantes que alcanzan creo que millones de unidades en esa escala. Pero los que nosotros consumimos realmente están muy por debajo de los que ellos consumen. Entonces hay unos picantes que llegan a unos niveles impresionantes, que para la lengua pues de nosotros no. El picante, realmente el que tiene receptores para el picante es la lengua. Entonces cuando nos pica tanto pensamos que al estómago también le está picando. Pero realmente la capsaicina, que es lo que traen estos picantes, digamos que a veces son efectos antiinflamatorios. Entonces uno diría, entonces todos los mexicanos sufren de gastritis, y la verdad que la gastritis allá casi no se ve. Entonces es como otro mito, pensar que los picantes van a crearte una gastritis severa, no. Pero sí hay algunos condimentos que pueden ser como irritantes y de pronto son medicamentos, son aliños como más de uso de nosotros, más caseritos. Ok. Tipo cominos, cosas de esas que pueden ser un poquito irritantes. O las cantidades. O sea, cuando la gente consume ajo en cantidades gigantes, y esas cositas a veces pueden irritar el estomaguito. ¿Qué hacemos? Cuando una persona nos consulta por gastritis, entonces tenemos que definir como esas causas. O sea, ¿qué es lo que le está produciendo a una persona gastritis? Recuerden que el estrés es un factor muy, muy importante hoy en día, y todos tenemos hoy en día pues cierto grado de estrés. Entonces no es que vengan del médico y que yo les vaya a decir, no, entonces no tenga estrés, porque digamos que el estrés es parte de la vida cotidiana de nosotros, pero lo que sí tiene que hacer la persona es regular el estrés. No dejar que el estrés le tenga las riendas de su vida, sino que usted, como parte del estrés, usted tenga opciones para regularlo y para equilibrarlo, porque el estrés es necesario realmente. Pero es que hay personas que no saben controlar esa parte del estrés. No la controlamos. La parte emocional
es muy dominada por el estrés. O sea, no entra a jugar la parte como de inteligencia, no. No, Siempre la emoción. somos muy... Nosotros somos muy emocionales. Y eso es lo que yo creo que es lo que nos da la gastritis. Sí, la verdad Porque que sí. todo lo multiplicamos. Cuando los seres humanos nos volvemos y tomamos conciencia plena en la vida y nos volvemos seres humanos conscientes, con conciencia plena, que es el vivir el momento y el vivir bien, no hacerle daño a nadie y tener como una función en este mundo, entonces en ese momento logramos como encontrar equilibrios y realmente ver qué es importante en la vida. Cuando encontramos esos puntos de equilibrio, el estrés baja mucho y cuando hacemos actividades que nos ayuden a relajar, como la meditación, yoga, la meditación lo pueden hacer con oración también. O sea, la oración, la meditación, como lo quieran llamar, el yoga, el caminar descalzos en la manguita un ratico, el dar una vueltecita en un parquecito, el compartir con los niños, con los ancianos, el reírse, compartir con una mascota. Eso genera como calma de ese estrés. Y después en otro programa de pronto hablaremos del vago, que es un nervio que nos regula como ese estado de tranquilidad. Y ustedes han visto que el que vive tranquilo casi no se enferma. Casi no se enferma. El que no pelea con la mujer, el que en el trabajo va y trabaja con amor, el que pasa al otro y le grita cosas desde un taxi y el otro ni le para bolas realmente. Lo que yo estaba hablando ahora es que uno multiplica las reacciones. Hay gente que lo insulta y la otra sigue derecho y otros que se detienen a pelear. Y se bajan y sacan el palo y lo que tengan ahí. Entonces realmente eso es lo que hace un ser humano consciente de uno que no es consciente. Y ustedes ven el que es tranquilo y no usted que sufre de nada. Y son personas que envejecen tranquilas y tienen una muerte bonita. Y choca a las demás personas que no son tranquilas. Les choca que una persona sea tranquila. Usted que es todo dejado, que no le importa nada la vida, que no sé qué. Pero sí le importa, solo que maneja sus emociones como muy controladitas. Trata de manejar todo dentro de la racionalidad, no emocionalidad. Pero es duro. Es muy duro, es difícil. Hablando de gastritis, tengan en cuenta, hay muchas personas que cuando vienen a consulta por una gastritis crónica, entonces les dice uno, y ya tenés una endoscopia, ya te hiciste una endoscopia alguna vez, y muchos llevan con gastritis 5 o 10 años y nunca han tenido acceso a una endoscopia. Hacerse una endoscopia hoy en día es tan fácil como acceder a una citología, las mujeres. Y si no se las manda la EPS, es un servicio que particularmente no es costoso y que realmente puede evitar a mediano plazo un desenlace fatal. Cuando uno hace una gastritis, una endoscopia, cuando el cirujano endoscopista hace el examen, el resultado, hay un examen que es directo, es una visualización directa a través de una camarita, es un tubo, los tubos no le tengan miedo, es un tubo que hoy en día es flexible, que el anestesiólogo o el mismo cirujano, a veces damos una sedación que dura 5 o 10 minutos, el examen dura más de 5 minutos, es un tubito flexible que con los años la tecnología ha mejorado y el tubo ya es más delgado, tiene una cámara de buena resolución en la punta y va introduciendo eso. Uno tiene que estar en ayunas y la camarita va bajando y visualiza el estómago y si ven alguna zona con sospecha y ahí toman una muestrecita y eso lo llevan a patología, que es otro especialista, que es el que va a leer esa muestrecita que tomaron de ahí, que es un pedacito de mucosa. Hay lesiones que se pueden ver desde el ojo humano, pero hay unas lesiones que no se ven. Esas lesiones son las que tiene que leer el patólogo. Entonces una gastritis te puede decir que tienes una gastritis erosiva. Erosiva es que está sangrando, que eso está muy inflamado, que está pues ahí bulloso. Puede haber una gastritis no erosiva, o sea que es una gastritis que está como ahí medio calmadita pero que lleva tiempo. Puede haber gastritis con úlceras asociadas y eso es peligroso porque esas úlceras sangran en cualquier momento y eso es una urgencia. Eso es una urgencia real y hay que correr. Esos pacientes hay que operarlos abiertos a veces, hay que ponerles sangre porque se mueren rápido. Esas úlceras se pueden reventar, con lo que llamaban la gente reventar, una úlcera, realmente. Doctor, por acá tenemos varias preguntitas. ¿El Helicobacter pylori también es causante de la gastritis? Bueno, vamos a llegar al tema, el tema que es nudo de siempre la gastritis, la famosa bacteria. La bacteria, ¿qué les puedo decir? Digamos que es una bacteria que la mayoría de la población podemos tener. Es una bacteria que se ha vuelto concomitante, o sea, que vive con nosotros, que realmente si usted tiene un estómago sano, la bacteria no le va a producir problemas. Pero cuando un estómago está alterado, está
con desequilibrio y usted tiene la bacteria, entonces digamos que la gastritis va a ser más difícil erradicarla. Sin embargo, si usted tiene una úlcera, por ejemplo, en el estómago o tiene una gastritis crónica inflamada y tiene la bacteria, probablemente haya que erradicar la bacteria para que la gastritis se pueda curar. Pero si tú sigues en el mismo estilo de vida, otra vez vas a tener gastritis y la bacteria va a ingresar súper fácil, porque es una bacteria que se transmite por contaminación orofecal. O sea, con una comida contaminada, con un beso, si su pareja tiene helicobacter, si usted consumió un alimento contaminado en algún momento, entonces usted tendría que mantenerse tomando antibióticos toda la vida, porque uno en algún momento la puede adquirir. La cosa es, el asunto es que cuando tú la adquieras, tu cuerpo no le haga nada. Entonces, yo puedo coger un grupo de 10 personas sanas, 10 personas que les decimos, ninguno de ustedes 10 sufre de síntomas de gastritis, y dicen no. Digo, si a esas 10 personas le hacemos pruebas para la bacteria, es posible que 7 u 8 salgan con bacteria y que no sientan absolutamente nada. Entonces, el problema no es tanto la bacteria, sino el huésped. ¿En qué circunstancias o en qué estado de salud o de equilibrio se encuentre el estómago de esa persona? Como hay O sea, el problema no es la bacteria, sino el estado de realmente salud del no, estómago. sí, es como esté ese estómago. Obviamente, si hay una úlcera o una gastritis crónica erosiva, o sea, inflamado, eso como que sangra fácil, y está la bacteria, sí hay que quitarla para que el estómago pueda cicatrizar más fácil. Porque la bacteria utiliza esos nichos de la úlcera Sí. o esa inflamación para meterse ahí y como poner más hijitos. Y eso prolonga la inflamación. Pero realmente no es que la bacteria te produzca en sí la gastritis como Fabián, tal. tenemos pregunta, Fabián. Sí, doctor, buenos días. Preguntan por TikTok. Doctor, ¿qué es la gastritis antral y qué recomendación hay para curarla? Cuando se hace el examen, el estómago tiene unas 5 partes, que es el cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro realmente. Son unas partecitas en que se clasifica como si es la parte superior del estómago, la parte del medio o la parte ya distal. Eso realmente lo que habla es en dónde tienes ubicado el proceso inflamatorio. Y el tratamiento depende. Entonces, si tenemos un paciente muy sintomático con úlceras, probablemente haya que darle un ciclo de antibióticos que son unos antibióticos pesados. Tenemos opciones también, tenemos opciones como aceites esenciales. No es aceite pues, de oliva, no, son aceites medicados que son muy concentrados y donde las dosis a veces son una gota, por ejemplo. Y si usted se pasa de una gota, pues no es bueno. Entonces tenemos otras opciones cuando no son antibióticos. La bacteria es multiresistente. Por eso usted necesita a veces triconjugados, o sea, utilizar 3 antibióticos al mismo tiempo por 15 días. Entonces cuando usted termina esos antibióticos, usted tiene el colon vuelto nada y a veces tiene una gastritis medicamentosa por los antibióticos. O sea que la gastritis antral es en el antro del estómago. En el antro del Una estómago. sí. El antro del estómago es llegando a la parte final donde va a empezar el intestino Sí. delgado. Ah, ok. Ese es Fabián. Doctor, pregunta Lucedilma, ¿qué tan cierto que el reflujo es una causa de la gastritis y que si el vinagre de manzana también ayuda a curarlo? Si el reflujo es una causa de gastritis, a ver, realmente una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, pero realmente están muy asociados. El reflujo realmente es un tubito, el esófago es un tubo que une la boca con el estómago y él tiene una mucosa muy delgada que no tolera ácido. Entonces, él al finalizar tiene como un anillo, que es un anillo que se cierra. ¿Y por quién lo cierra? Cuando el estómago está lleno, él se debe cerrar por reflejo, para que la comida no se devuelva. Cuando hay algún problema de reflujo, porque un paciente esté obeso, porque está gordito, porque se acuesta recién comido, porque come algunos alimentos que relajan ese anillo se relaja generalmente por cigarrillo, alcohol y comidas muy grasosas. Por eso en la noche no se recomienda comer mucha cantidad de grasa, sobre todo en estas personas que tienden a tener reflujo. Cuando ese ácido se devuelve, quema el esófago, entonces produce una esofagitis. Entonces usted puede tener una esofagitis con gastritis, o puede tener una esofagitis sola, o puede tener una gastritis sin esofagitis, o al contrario. O tiene las dos concomitantemente, que se empeora pues el cuadro. Generalmente, cuando la persona siente ardor o que dice que siente un quemón en la boca del estómago, lo que arde normalmente no es el estómago, es el esófago.
Entonces, generalmente esas personas tienen es un reflujo y una esofagitis. Vamos, Fabián. Una pregunta, doctor. Entonces eso tumbaría totalmente la teoría de las dietas keto, ¿Por qué? porque las basan en el consumo excesivo de grasas. Sí, pero no todas las personas tienen el problema. Pero cuando una persona le dice a uno, yo mantengo esofagitis, a mí siento que se me devuelve todo, a esa persona en la noche sí hay que disminuir las grasas. Podrías consumirlas en el día, no es que la tumbe, sino que te toca como arreglarle los horarios de la nutrición. Decirle, bueno, entonces come buena grasa en la mañana, buena grasa en la tarde, pero en la noche trata de no consumir mucha grasa, sino más bien proteínas y algo así como para que no ayuden a hacer reflujo. Las bebidas oscuras tipo chocolate, café, tés oscuros y las grasas, el alcohol y el cigarrillo generan mucho reflujo. Entonces hay que controlar esas cositas. Y por acá relacionado con la comida, dice que si el consumo de medicamentos estando sin haber consumido algún alimento del estómago lleno, también afecta eso. Los únicos medicamentos que realmente están asociados a la gastritis son los AINES. Realmente hay medicamentos que se requiere que el estómago esté sin comida para que se puedan absorber, tipo ampicilina o tipo los IECAS, que son los medicamentos con que regulamos las cifras de la presión alta. Entonces son medicamentos que si usted se los toma con estómago lleno no tienen la misma absorción. Por eso pues el estudio de la farmacología, esa es una de las cosas que los médicos tenemos no que conocer. todos hacen daño No. con el estómago vacío. No, antes se absorbe mejor. Y hay muchas vitaminas que tenemos que tomarlas con estómago vacío, otras que tenemos que tomarlas con estómago lleno, dependiendo si es una vitamina A, D, E, K, por ejemplo, tenemos que consumirlas con estómago lleno y cosas así. Entonces, como pues cada cosita. Cuando se hace una biopsia, que es la muestrecita que tomó el cirujano y que la mandó a donde el médico especialista en patología, el médico especialista te puede decir varias cosas. Entre ellas te puede decir que tienes una mucosa sana, que ojalá eso fuera siempre. Lo segundo que puede aparecer como en una escala es una metaplasia. ¿Qué es una metaplasia intestinal? Es donde esas células de esa membrana que recubre el estómago por dentro se empiezan a parecer a la membrana que recubre el intestino. Y como no debe ser. Cuando ya hay esos cambios, indica que póngale ojo, que es una lesión que con los años puede ser cancerosa. Y si seguimos en la escala, después de la metaplasia sigue la displasia. La displasia la clasifican en leve, moderada o severa. La displasia es como la escala más alta que ya alcanza más al cáncer. Cuando ya usted tiene displasia es porque ya hay algunos cambios en la célula. Y si son leves, entonces ¿qué dice uno? Hombre, hágase un chequeo, una endoscopia cada 6 meses. Cuando es moderada, ya riesgo. Cuando es alta, ya está a un paso de empezar ya el cáncer in situ. Entonces, por eso es importante que las personas que tengan síntomas de gastritis o historia familiar cercana de mucho cáncer de hígado, de estómago, que se hagan una endoscopia. Realmente eso es importante, importantísimo, importantísimo. O sea que la gastritis no es que sea solamente un síntoma, puede llevar a otra clase de enfermedades. 305-479-0722, Quimera con el doctor Luis Carlos, para que se trate del problemita de gastritis y de reflujo, que ya sabemos a qué puede llegar. Hay preguntas, Fabián. Doc, preguntan que si una persona que toma tantos alimentos ácidos o jugos, Dale cámara al doc. por ejemplo como el limón, jugos ácidos, puede acidificar más el pH gástrico y esto a su vez causar gastritis. Bueno, la gastritis realmente no se define tanto por la acidez que tenga el estómago. Recordemos que el estómago produce ácido per se, o sea, por sí. Esa es la naturaleza del estómago, producir ácido. ¿Para qué? Recuerden que todo el proceso de digestión y de nutrición, o sea, absorción de alimentos, empieza desde la boca. Incluso empieza antes, empieza con el olfato. Cuando usted está las horitas antes del almuerzo y que usted empieza a oler como la carne y el hogadito, la señora que hace la sopa y que huele rico, usted empieza a sentir hambre y usted empieza como a salivar más. O sea, realmente eso empieza desde el olfato. Cuando tú masticas, digamos que la gente se le ha olvidado que debe masticar bien y que tenemos que hacer un momento de conciencia. Cuando usted coma, hombre, cierre el celular, mire qué está comiendo y que tienes que masticar. Realmente un alimento debería masticarse mínimo 10 veces por cada lado para que haya una buena digestión.
ese alimento, como los dientes no alcanzan a hacer todo el proceso de trituración, entonces cuando él cae al esófago, entonces el estómago tiene que estar preparado con mucho ácido para continuar el proceso de dilución, de disolver esa sustancia, para que cuando pase al intestino esté en un estado que se pueda absorber. Porque si usted traga entero, si usted no mastica, el ácido que tenga el estómago no alcanza a hacer el otro proceso. Por eso es importante que las personas que no tienen dientecitos, que tengan sus prótesis adecuadas, que cambien las prótesis con cierta regularidad, por ahí cada 5 años, o que usted mastique bien. Hay gente que traga, que no mastica, que termina el almuerzo en 3 minutos. Entonces mastiquen bien, se pueden atragantar. Un sobrino mío casi muere hace como 2 años en un centro comercial comiéndose una hamburguesa porque se ponen como a hacer otras actividades mientras tragan y ni siquiera saben qué están comiendo. Y si no es porque había un médico, creo que ahí cerquita, ese muchacho no sé qué hubiera pasado. Entonces, mastiquen bien, traguen bien. El estómago tiene que estar ácido. Si ustedes tienen un estómago no ácido, el proceso de digestión es malo. Entonces, el estómago, recuerden, el estómago, no el esófago. El esófago no aguanta el ácido. El estómago sí tiene que estar ácido. Y el intestino tampoco aguanta el ácido. O sea, lo único que debe estar ácido es la bolsita que recibe el alimento. Y esa bolsa, por eso no es adecuado tomar sobremesa o agua en el mismo momento en que te estás comiendo el almuercito, porque disminuís o diluís la cantidad de ácido que tiene el estomaguito. Los inhibidores de la bomba de protones, que los toma todo el mundo, que es el omeprazol, lansoprazol, etc. Esos medicamentos lo que hacen es reducir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, todas esas personitas mantienen unos niveles de ácido muy bajitos y las gastritis se perpetúan y se vuelven como crónicas en el tiempo y no saben que las personas mayores de 60 años, 65, la producción de ácido disminuye por ya envejecimiento del estomaguito. Entonces, si esa persona tiene poco ácido, ya de por sí produce poquito, y usted le da medicamentos que le bloquean la producción de ácido, cuando el alimento cae, el estómago está alcalino, entonces lo contrario de ácido. Entonces ellos lo que hacen son gastritis alcalinas. Y los médicos tenemos la mala costumbre de decirle, yo a veces veo fórmulas que tienen 15, 20 medicamentos, y yo, ¿usted sufre de gastritis? Me dicen, no, lo que pasa es que el médico me la manda que por si alguna cosa, que como es que tomo tantas pastillas, que por si de pronto me caen mal. Entonces tenemos que empezar desde la parte médica como realmente a ver qué indicaciones tienen, si mando un inhibidor de la bomba de protones o no, o si mando un protector de mucosa que de pronto en esos pacientes sería mejor, que son medicamentos diferentes. No le mande a todo el mundo que porque sí, que porque no. A veces el paciente ni lo necesita y nosotros se lo enviamos y empeoramos la gastritis. El limón y el vinagre de manzana que lo tenemos acá, generalmente a veces al inicio la gente como que es un poquito renuente como al limón o al vinagre porque dice eso me va a dar más gastritis, pero realmente no. Eso con los días de uso van a ver que la mayoría de gastritis empiezan a mejorar. Entonces hay que tener el estómago ácido antes de comer, no consuman agua durante el almuercito, sino por ahí se pueden tomar un vasito con limoncito antes del almuerzo por ahí 30 minutos, pero no se siente con un vasado de agua, con un vasado de Coca-Cola durante el almuerzo porque van a tener un pH inadecuado y van a empezar un proceso de digestión mala, realmente. Vamos a ver. Ahí le responde el doctor a Jorge Iván Correa sobre los que toman tanto omeprazol y estas pastillas. Doctor, Beatriz pregunta que tiene un familiar de 15 años con una tos crónica y siempre le han dicho que es debido al reflujo, se mantiene medicada constantemente. ¿Cómo se le puede ayudar ya que ella nunca comía a deshoras, no toma alcohol, cero cigarrillo, todo esto? Un paciente de 15 años con reflujo, pues no sé, toca pues hacer una evaluación completa porque es muy complicado ponerme a decirle cosas por acá. Una cita contigo. Ya te dije como lo básico que es la alimentación, el no acostarse lleno, el evitar ciertos alimentos en la noche. Y supongo que de pronto consume chatarra. Probablemente. Mucha comida Y es chatarra. normal que sí, esas tos crónicas secas a veces tienen que ver mucho con el reflujo. Entonces, a veces la cabeza, la posición del cuerpo cuando nos acostamos, que a veces los médicos les decimos eleve la cabecera, pero elevar la cabecera no es doblar la cabeza. Entonces la gente a veces le pone un montón de almohadas debajo del cuello y lo que hacen es generar problemas respiratorios, que no le entra bien la columna de aire. Tienen que levantar es desde la cintura,
elevar desde la cintura, no es elevar la cabeza con un montón de almohadas. Entonces, no sé, posición adecuada, pero hay que ver muchas cosas. A veces eso en medicina china es un chi reverso, es un chi que está en contra, porque la comida debe bajar, no subir. Entonces hay que equilibrar como ese yin yang. De pronto esta personita en la adolescencia, los adolescentes manejan también muchos conflictos emocionales, a veces no los expresan por falta de comunicación con los padres y son niños que a veces tienen problemas de angustias, ansiedades, y recuerden que el estrés genera una disfunción de ese órgano de la gastrointestinal. ¿Tienes preguntas, Fabián? Sí, doctor, pregunta Gloria desde Olavarría, le mando un saludo especial. Quiere saber que por qué salen los pólipos. Los pólipos realmente son algún estímulo que hay en esa mucosa, llámese un estímulo químico, mecánico, cualquier cosita. Realmente los pólipos es muy difícil que se vuelvan lesiones malignas. Casi un porcentaje altísimo son lesiones benignas. Hay que hacerle seguimiento a algunos, pero realmente es como un estímulo químico, mecánico de esa mucosa. ¿Desea consultar con el doctor Luis Carlos o en cualquier problemita que usted tenga en su salud, síntomas también? No esperemos a enfermarnos, no un chequeo médico con él. 305-479-0722, el doctor Luis Carlos, en sus consultas presenciales. Entre los sueros detox que manejamos, Los sueros detox. esos sueros detox tienen uno de los componentes, es uno que regula y equilibra el sistema gastrointestinal. Entonces el suero detox para los que quieren prevenir o mejorar, no necesariamente para el que esté enfermo. Recuerden no esperar a enfermar como estabas diciendo, pero una persona que quiera mejorar como sus cositas o equilibrarlas, entonces tenga una alimentación sana, todo lo que hemos dicho, y aparte de eso puede hacer como una limpieza de detox. Por ejemplo, si yo tengo síntomas de eso, el suero detox, no necesito consulta contigo, sino que una vez vengo y los Sí, solicito. muchos vienen y se hacen el suero detox, el ¿Cuántos? programa son ¿Cuatro? 6, 6. y muchas veces ni pasan a consulta, porque a veces con el detox dice, ve, yo que tenía síntomas de gastritis o tal cosa y ya no. Exacto. Entonces a veces como falta como ese leve equilibrio que el medicamento te lo da, pero recuerda, si el medicamento lo logra, pero tú no mantienes ese equilibrio con una buena nutrición y con todo lo que hemos hablado, entonces vuelves y te desequilibras al tiempo. Suero detox, ahí está la invitación para todos ustedes. Y les recuerdo, 305-479-0722 con el doctor Luis Carlos. Sí, cuídense mucho, estén pendientes de esos síntomas. A veces los síntomas a veces no son muy bullosos, pero entonces ante síntomas crónicos, no que una gastritis dure una semana por un problema, un estrés agudo, un duelo reciente, digamos que es normal y usted se equilibra. Pero ya cuando un síntoma supera 2 meses, 3 meses, empiece a pensar realmente si hace la inversión y acude a consulta antes de que las cosas ya cuando vaya te digan, no, es que usted ya tiene que irse a oncología porque va para quimio, para cirugía. Entonces evitemos esas cosas que se pueden evitar hoy en día, muchas cositas. Gracias, muy amable. ¿Más preguntas? Hay más preguntas por ahí. Muchas gracias por tu visita. Te bueno. esperamos aquí pronto. Con mucho no me gusto. pierda mucho. Bueno, feliz día para todos. Chao, gracias a ti. Qué buena visita la del doctor Luis Carlos, gastritis. Y es que hay gastritis también, lo que él decía, circunstancial. Un enojo, una tristeza, un problema, algo, y se afecta todo nuestro organismo. Lastimosamente, mi cuerpo lee hasta el entorno lo que me pasa. Hay gente que dice, ¿usted por qué está triste? No, es que estoy triste por fulano, sutano. Y no es usted porque está triste. No, yo no sé, yo mantengo así. ¿Ve las diferencias? Mire bien su cuerpo, los síntomas. Si estoy así, es porque tengo este problemita o estoy muy estresado, es porque está pasando esto y ya pasó eso. Ya debe desaparecer su síntoma. No puede quedarse con ese síntoma amañado ahí. La limpieza del campo de energía. Cuando usted está en un estrés grande, la energía suya, ya sea buena o mala, empieza así, a hacer así. Y si ustedes son sensibles, ustedes sienten también la energía como etapas de fogaje. Ay, tengo un calor. ¿Qué tiene? No sé, tengo las manos calientes, la espalda caliente. Después tengo la espalda como caliente. Son palpitaciones del campo de energía. Examine
también en qué estado de salud está su campo de energía, en qué estado de salud está su cuerpo físico. Lastimosamente, la oración nos llega a tener modificaciones genéticas, ojalá, pero sí ayuda mucho a crear células lumínicas para nuestro proceso de salud, y eso hay que tenerlo en cuenta. Visita al doctor Luis Carlos, magnífico médico, tiene la agenda un poquitico ¿qué digo yo? Copada, sí, copada, pero bueno, con mucho amor y con mucho gusto. El suero detox, no hay necesidad de verlo a él, ya está, él ya configuró todo para nosotros. 305-479-0722. Y mañana vamos a hablar de las runas, qué significan las runas, por qué las runas, y seguimos hablando de estos temas que para mí son interesantes, son importantes y que necesitamos saberlo, ¿ok? Chao, chao. Ya, es que, Cumpleaños. Cumpleañeros. Doris Herrera. Doris, feliz cumpleaños. Lady Diana Rincón. Lady, feliz cumpleaños. Y que el universo les conceda todo lo bueno que deseen y que todo se haga realidad lo más pronto posible en esta línea de tiempo. Y bueno, esperemos entonces que sigamos visualizando la variable de realidad porque estamos en urgencia ya, ¿ok? Chao, chao, los quiero. Nos hablamos.